Pues yo creo que, a ver, más que gratuita, se deberían como atacar de manera más integral, porque la educación superior en Colombia tiene como diferentes variables, ¿no? Una es el acceso en términos económicos, pero hay otras variables también importantes, ¿no? Por ejemplo, la regionalización, potenciar, por ejemplo, la educación con nuevas tecnologías, el tema de la regionalización. Entonces pienso que sería buscar una atacar el problema más integral donde un elemento puede ser cómo logramos que acceda la gente de menos recursos. Pero eso no tiene sentido, digamos, me parece a mí solo desde una dimensión, sino de esas otras dimensiones. Por ejemplo, me explico. Mucha de la gente que no accede está en las regiones. Entonces tal vez, por ejemplo, se podría pensar cómo evitar la movilidad de las regiones a las ciudades, ¿no? Ese es un tema. Y ahí se podrían buscar varias estrategias, no solo, por ejemplo, que sea gratuita. Hay otro elemento también y es que, por ejemplo, a pesar de que ha sido gratuita en algunos casos, la tasa de deserción interna es más alta que la tasa digamos, de personas que no acceden. Eso quiere decir que la gente está desmotivada, que no hay, que en muchas partes la gente no tiene incentivos para seguir estudiando la educación superior. Entonces pienso que habría que trabajar también sistémicamente en esos porque solo ese no, creo que no lograría mucho. Listo. Muchas gracias. Y la segunda. No, yo como economista de la escuela positiva de la ciencia económica y de la escuela de mercado, no creo que exista nada que sea gratis, en el sentido en que la gratuidad para los estudiantes significa que alguien en la sociedad tiene que subsidiarlos. No hay ninguna duda ni ninguna discusión de los efectos positivos que tiene la educación sobre la sociedad, pero ello no significa que la mejor manera de mejorar la cobertura sea la gratuidad. Entre otras cosas porque eso significaría que todos los demás colombianos, incluido personas también de estratos medios y medios bajos, estarían subsidiando a algunas personas. La pregunta que yo me haría es, sin detrimento de que es comprensible que alguien merezca el subsidio, la pregunta es, ¿cómo garantizamos, más allá del efecto general, que estas personas le devuelvan a la sociedad de alguna manera concreta los beneficios que recibieron de ella? Y yo tendría una pregunta más sencilla y es, ¿por qué subsidiamos a ese estudiante que es muy buen estudiante, por ejemplo, para mencionar ciertos programas que han cogido auge relativamente fuerte en el pasado más reciente, y no subsidiamos al pequeño empresario que vende empanadas allí en la esquina, que es inclusive todavía más discriminado que el que pudo estudiar un bachillerato, porque es posible que esa persona no haya podido ni siquiera estudiar el bachillerato. O sea, hay en la sociedad individuos todavía más vulnerables que los bachilleres de estratos bajos, que vuelvo y repito, han podido ni siquiera tener acceso al bachillerato. Entonces, el sistema de subsidios es un sistema complicado. Yo creería que es benéfico que haya algún soporte por parte del Estado y la sociedad para mejorar el acceso a la educación, pero no creería que debería ser gratuito y debería ser claro cómo esos individuos le retornan a la sociedad, en específico y en concreto, los subsidios que recibieron. Porque todos, ustedes también al graduarse y yo también cuando me gradué, la educación genera unos beneficios positivos para la sociedad, pero tiene unos costos. Entonces la pregunta es, ¿por qué las personas de clase media vamos a subsidiar a esas personas? Y si lo hacemos, ¿qué garantía tenemos de que esas personas le retornen a la sociedad? Eh, Ese es un tema. Y recuerdo pues esto que yo enseño en mis clases de que there is no free lunch. O sea, no es que sea gratis, es que alguien lo está pagando. ¿Quién? La sociedad. Entonces habría que hacer un análisis de que el balance neto para la sociedad es positivo. En un caso extremo, eh, un estudiante que estudia gratuitamente puede graduarse, salirse y no volver a Colombia.
Por supuesto, le generará algún beneficio a la sociedad en su conjunto, porque podemos pensar en una sociedad global. Y puede ser que ese individuo termine siendo un profesional o un investigador o un científico muy exitoso a nivel mundial. Y eso, pues claro, es en principio deseable, pero no neguemos la realidad, y es que ese individuo fue subsidiado por la sociedad colombiana, que es un país tercermundista, pobre, con recursos limitados. Entonces, yo creería más en los subsidios con contrapartida. Ujú.